Todas las mañanas, la noticia comienza aquí. Levántate con la noticia en Pegaos en la Mañana. Pegaos en la Mañana con Julio Rivera Saniel. El proyecto Matria, nos acompaña a esta hora la directora ejecutiva de esa organización, Amarilis Pagan. Buenos días. Muy buenos días, Julio, y un saludo a todas las personas que nos están escuchando. Gracias por acompañarnos. Bueno, Amarilis, ¿qué le parece esta determinación de poner un poquito el freno en la velocidad con la que se iba atendiendo el tema en el Senado de Puerto Rico? La determinación de Dalmau, Rivera Schatz y Rodríguez Bebe de llamar a vistas públicas en este momento y con el lenguaje que utilizaron es hipócrita, no deja de ser tardía y levanta serias sospechas sobre la pureza de un proceso en el cual ya de por sí se vio que no hay una intención de las partes de hacer ningún tipo de cambio a su postura original sobre el proyecto. Simplemente están reaccionando a la presión pública y me sospecho yo que también tiene que ver con que probablemente no tienen los votos en el Senado para el 693, porque desde las expresiones de Dalmau la semana pasada hubo una virazón no solamente en la opinión pública, sino al interior de su propio partido y en otros partidos y grupos políticos en Puerto Rico, como el propio Partido Demócrata en Puerto Rico. Así que yo lo que me sospecho es que el llamado a vistas públicas no tiene que ver con un afán de democracia, es más bien una estrategia para ganar tiempo y ver si consiguen los votos que necesitan para ese proyecto. Una estrategia para ganar tiempo, ¿le parece? Usted dice que le parece a su vez que no tienen los votos. ¿Esto es porque ustedes han podido revisar ese punteo de votos en el Senado y no los tiene, o es una corazonada? Es una mezcla de las dos cosas, pero cuando tú miras los votos importantes que se movieron públicamente, el llamado de la senadora Migdalia González, las expresiones de Elizabeth Rosa, de Zaragoza, diciendo que están en contra del proyecto, súmalo al hecho de que hay muchos integrantes del Partido Popular y del Partido Nuevo Progresista que son parte del Partido Demócrata en Puerto Rico, y ese partido ya se expresó también en contra del proyecto. Cuando uno hace la suma y la resta se da cuenta que realmente pasaron de tener una mayoría cómoda para aprobar ese proyecto a no tener los votos, porque ni siquiera pudieran probablemente ellos mismos tener control de lo que pasaría hoy en el hemiciclo si ese proyecto bajara a votación. Bueno, dicho eso, ya usted ya nos ha dejado claro cuál es su posición sobre el particular y lo que le parece que es una estrategia para ganar tiempo. Hablando de los méritos del proyecto, ¿verdad? Uno conversa con, ya hablo de mi experiencia personal, ¿verdad? Con familiares y personas en la calle que no necesariamente han leído el proyecto, porque yo creo que no ha habido espacio para la discusión, ciertamente, pero de entrada mucha gente dice, bueno, pues que yo entiendo que 22 semanas es un periodo amplio, ya es un bebé formado, etcétera, etcétera, y parecería dentro de la opinión pública que hay gente que tiende a favorecer el proyecto por lo que ven por encima, ¿verdad? Y por el término de las 22 semanas. ¿Cuál es su reacción y qué puede usted decirle a la gente que está en ese grupo que tiende a favorecer ese tipo de restricción? En este tipo de materia hay que escuchar a las personas expertas y tenemos al Colegio de Médicos Cirujanos, tenemos a grupos obstétricos diciendo que en Puerto Rico 22 semanas no se puede catalogar de manera absoluta como un momento de viabilidad para los bebés. No solamente porque esas son cosas que varían de cuerpo en cuerpo y de situación en situación, sino porque en Puerto Rico no existe la tecnología avanzada que pudieran tener otras jurisdicciones para trabajar con bebés que nacen prematuramente. Lo otro que tenemos que tomar en cuenta también es que ha habido una insistencia de los promotores de este proyecto en hablar de bebés, ¿verdad? Eso es algo que se ha repetido insistentemente. Sé que lo que voy a decir quizás oiga fuerte, pero desde un punto de vista científico no estamos hablando de bebés, estamos hablando de fetos precisamente porque no son viables. Cuando miramos el proyecto de ley también desde un punto de vista legal y constitucional, el caso federal del Tribunal Supremo que se ha intentado citar como fundamento para generar este proyecto de ley no dice que se puede legislar un umbral de viabilidad de manera absoluta. No quiere, el caso inclusive dice que no podemos tratar de regular el aborto por trimestres de manera rígida, y eso concuerda perfectamente con lo que han estado diciendo los médicos y especialistas, que la viabilidad en el caso de los bebés se tiene que mirar de caso en caso según las circunstancias de la mujer y según las condiciones de salud.
A eso se suma el hecho de que en Puerto Rico se está tratando de legislar también para una situación imaginaria, como ya muchas personas han comenzado a decir, porque en Puerto Rico prácticamente el 90 y pico % de las terminaciones de embarazo o abortos se realizan en el primer trimestre, o sea, mucho antes de las 22 semanas que se ha intentado legislar. El otro mito que este proyecto de ley promueve es la idea de que en Puerto Rico el aborto no está regulado, y eso es mentira. Yo me quedé sorprendida con las expresiones del presidente del Senado destempladas diciendo que aquí no se estaba regulando el aborto y había que hacerlo. No solamente la jurisprudencia federal sienta y estatal, porque nuestro Tribunal Supremo tiene un caso también sobre el aborto, sienta las bases sobre cómo se debe regular el acceso al aborto en Puerto Rico, sino que además el Departamento de Salud tiene un reglamento que le aplica a las clínicas de aborto y es un reglamento hecho desde el conocimiento de las prácticas médicas y del mejor bienestar para pacientes. O sea que ya hay un reglamento, no es que es una práctica desregulada. No, hay un reglamento que aplica a las clínicas de aborto, pero fíjate que aunque no existiera el reglamento, tenemos que preguntarnos por qué sobre un procedimiento médico que es inclusive inocuo frente a otros procedimientos médicos que se hacen en este país, se pretende regular al detalle cada una de las cosas, cuando en términos generales a otros procedimientos médicos con mayores riesgos a la salud, la legislatura no está intentando regularla, ¿verdad? Así que tenemos que reconocer también que aquí hay una agenda conservadora que pretende imponer sus valores morales a través de legislación al resto del país. Y eso es algo que es inadmisible en una democracia, máxime cuando estamos en un estado donde nuestra Constitución dice que hay separación entre iglesia y Estado. Ese reglamento del que hablas, y muy interesante el hecho de que existe uno y que por lo tanto, como nos plantea la noción de que está totalmente desregulado el aborto en Puerto Rico no es correcta. ¿Qué dice ese reglamento, por ejemplo, sobre el asunto medular del proyecto, que es este término de viabilidad a las 22 semanas y qué se hace en esos casos? O sea, una persona, por ejemplo, puede ir a una clínica de aborto a las 22 semanas y se le hace un aborto. No, eso no ocurre así. Como te dije, las estadísticas sobre aborto en Puerto Rico no muestran casos a partir de las 22 semanas, muy pocos casos, y ese tipo de casos no llega a clínicas de aborto. Ese tipo de casos usualmente son casos que se discuten con los médicos en sus oficinas y se toman decisiones en cuanto a qué hacer con ese embarazo. Así que no estamos diciendo que a una clínica de aborto va a llegar una mujer con 22 semanas de embarazo a practicarse un aborto. Eso no ocurre. Ese tipo de casos se tramita a través de oficinas ginecológicas y de hospitales, por todas las implicaciones éticas, de salud, emocionales, que hay que tener en cuenta a la hora de tomar estas decisiones. Claro, o sea que esto es importante eso, porque no es que exista un problema de que hay una práctica desregulada y que una mujer pueda a las 22 semanas hacerse un aborto en una clínica. Eso no ocurre. Tiene que ser con su médico en un hospital. Exactamente. Por eso la insistencia de los grupos que se oponen al proyecto, inclusive los grupos médicos, de decir que el proyecto crea una falsa impresión de que en Puerto Rico el aborto no está regulado y de que tenemos un problema, como lo llamaría Dalmau, de asesinatos de bebés. En Puerto Rico eso no está pasando y nuevamente las expresiones de Dalmau y ahora las expresiones que emitieron los 3 legisladores para llamar a vistas públicas son preocupantes, porque mientras por un lado dicen que están llamando a vistas públicas, cuando una mira la comunicación directamente, atacan a las partes que han pedido transparencia en el proceso e insisten en decir que nuestras acciones son inflamatorias, cuando realmente el discurso violento ha provenido del otro lado, con acusaciones hacia las mujeres que se practican aborto y acusaciones hacia las personas, inclusive de la comunidad médica en Puerto Rico, que están diciendo que el proyecto de ley es peligrosísimo para la salud y seguridad de las mujeres y que es innecesario en nuestro país. Cómo no. Amarilis Pagán de Matria, gracias por estar con nosotros aquí en Pegados en la Mañana. Muchos saludos. Okay. A esta hora, amigos, conversamos con el expresidente del Senado, Tomás Rivera Schatz, uno de los proponentes del proyecto 693, que enfrentará ahora vistas públicas. Buenos días, senador, ¿cómo está? Buenos días para ti, Julio. Buenos días para tus compañeros y compañeras, la audiencia que te escucha y te observa donde quiera que vas, y te agradezco la oportunidad que me das de compartir contigo. Gracias a usted por estar con nosotros. Bueno, senador, háblenos un poco sobre
la determinación de la realización de vistas públicas. ¿Cuál fue el proceso de cara a tomar esta determinación? Pues mira, Julio, un proyecto similar se atendió el cuatrienio pasado, recordarás, junto al otro proyecto aquel que propuso la entonces senadora Zoela Boy, me parece que con el compañero Eduardo Batia, de terapia de conversión. Se atendieron ambos proyectos. Ambos proyectos fueron objetos de múltiples vistas públicas, algunas vistas públicas como se describían, era como maratónicas. Nosotros abrimos la página del Senado para que la gente que quisiera reaccionar, ¿verdad?, oponiéndose, favoreciendo o recomendando algún cambio, así lo hiciera. Por correo electrónico, por visita personal a la oficina de la comisión o de los senadores, y se recibieron en aquel momento cerca de 14,000 reacciones a los proyectos, ¿verdad? Ambos proyectos, a favor y en contra, y sugiriendo enmiendas, etcétera. Así que es evidentemente un tema que se ha discutido bastante y profundamente, y ambos proyectos se aprobaron, y luego pues ustedes conocen lo que ocurrió con Ricardo Rosselló en Fortaleza, que no llegaron a firmarse ambos proyectos y hubo, ¿verdad?, dificultades. Así que luego pues de Fortaleza trató de nuevo de someter uno de los proyectos y terminó no moviéndose el tema en ninguna dirección. Ahora, cuando se presenta este proyecto muy similar a aquel, pues la senadora que preside la comisión rindió un informe, el presidente del Senado lo incluyó en el calendario, y hubo resistencia o molestia porque no se quería llevar a vistas públicas, y a mí me parece que tiene que llevarse a vistas públicas. Ayer me comuniqué con ellos y le dije, miren, esto no cambia la cosa, así que yo creo que la opinión que tienen los que favorecen o la que tienen los que se oponen, que han estado discutiendo y analizando este tema por mucho tiempo, pues no cambiará, pero de todas maneras es bueno, porque gente que no conoce datos para favorecerlo o para rechazarlo siempre puede enterarse, así que se decidió entonces abrir la vista pública, y me parece que fue la decisión correcta. Evidentemente, y la pregunta del proceso para decidirlo se la hago porque la proponente principal, la senadora Rodríguez Bebe, había dicho que le parecía inconsecuente la realización de las vistas, ¿no? Evidentemente ha habido un cambio de postura. Bueno, sí, usted tuvo que ver. Usted claro, le dijo, mira, hay que hacer vistas. Yo me comuniqué en la mañana de ayer y hablé con el presidente Senado con ella, y le sugerí que era importante o que era prudente y correcto darle vistas públicas, y ellos no tuvieron, ¿verdad? Después que hablamos no hubo reparo, y así se hizo, y se lo agradezco tanto a ella como a él que accedieran a esa petición de vista pública. Usted es uno de los proponentes, senador, y por lo mismo aprovecho para preguntarle qué es lo que le mueve en su caso. Ya hemos conversado, por ejemplo, con la senadora Rodríguez Bebe. ¿Por qué usted entendió adecuado presentar este ¿Perdón? Yo te voy a decir, yo estoy en contra del aborto, punto, desde el principio, ¿verdad? Estoy en contra del aborto en todas sus facetas, y lo he dicho en múltiples ocasiones. Yo creo en la vida. Así es que me he opuesto siempre. La jurisprudencia pues tiene unas regulaciones, ¿verdad?, y establece unos términos. Algunos estados se han ido moviendo, las cortes han ido reconociendo de alguna manera ese caminar hacia restringir un poco más los abortos. Y pues Puerto Rico es un tema que se ha discutido, lo discutimos el correo pasado y ahora se trae, pero esa es la razón. Yo no creo en el aborto, punto. Claro, y puede estar uno a favor o en contra, ¿verdad? Del tema, seguro. Y eso es parte de la controversia. La pregunta va principalmente dirigida al hecho de que los grupos médicos principalmente han dicho que en la práctica ya está regulada en Puerto Rico, y que, por ejemplo, abortos a partir de la semana 22, nos decía el presidente del Colegio de Médicos y algunos neonatólogos, que eso no se realiza. O sea, eso de ir a una clínica para hacerse un aborto a partir de esa semana no se realiza, tiene que ser por una decisión médica con unos criterios específicos, y que el proyecto, entienden ellos, estaría eliminando ese criterio médico para actuar en esos casos. Okay. Pues entonces parece que hay como alguna contradicción, porque si él te dice que no se practica, pero que se practica si se lo consulta con un médico, pues entonces ahí hay alguna contradicción en lo que está planteando. Primero. Segundo,
el proyecto no elimina ningún criterio médico bajo ninguna circunstancia. No lo elimina, y las disposiciones del proyecto dejan claro que el criterio médico siempre está ahí, ¿verdad? Y se respeta también el derecho de la mujer. Así que si ellos alegan que no se practica, pues entonces, ¿por qué la resistencia? ¿Por qué la oposición? Es la pregunta, ¿verdad? Porque hay una contradicción en su premisa. No se practica, pero se practica si se lo consultan al médico. ¿Verdad? Claro, porque ellos lo que dicen, senadores, es que hay unos criterios médicos, ¿verdad? Claro. Que a partir de la semana 22 Y el permitirían, y el proyecto elimina, dicen ellos, esos criterios, ¿verdad? Pero porque te dijeron establece que un concepto... ¿Perdón? Entiendo. Pero dijeron en qué parte del proyecto se elimina el criterio. No. Sí, ellos lo que dicen es que la definición de viabilidad, porque dice que un bebé viable, ¿verdad? A partir de las 22 semanas, que eso es yo creo que es una regulación arbitraria, porque la viabilidad no se determina por la semana, sino por otro montón de elementos, además de las semanas. Yo creo que es viable desde que se fecunda. Fíjate, esa es mi opinión. Yo creo que pero la opinión de los científicos es que no es así. Por eso los científicos pueden pensar lo que ellos quieran y yo puedo pensar lo que yo quiera, ¿verdad? Es una cuestión de principio. Yo creo que es viable el bebé desde que se fecunda. Si ellos piensan diferente, hay un proyecto de ley que seguirá el proceso. Cuando termine el proceso, si se convierte en ley, pues ellos tendrán que ajustar su criterio médico a la ley. Claro, yo lo que dice es que eso no funciona así. Y que para enmendar una cosa médica tiene que haber criterios científicos, no religiosos, ni morales, ni... porque la ciencia es ciencia. Bueno, esa es la opinión de él, de nuevo. Yo creo que hay viabilidad desde que se fecunda. Y esa es la posición nuestra, la defendemos. No es la primera vez que lo planteamos. Ellos están alegando lo que quieran. Si ellos entienden que su criterio médico pago pues debe ser por encima de otras cosas, pues esa es su opinión. Yo se la respeto. O sea, ¿usted cree que es una cosa económica, un criterio no, porque médico un pago? Sí, todos esos servicios son pagados y son regulados, todos, claro que sí, son regulados. Lo que ocurre es que un criterio que tenga un médico, ¿cuánta gente no se demanda en los tribunales por un criterio médico, por una mala práctica? Por ejemplo, y es un criterio tan científico como cualquiera otro. Conocemos de múltiples demandas por malas prácticas, que son criterios médicos de científicos, como tú dices, Julio. Así que se equivocan. Se equivocan como se equivoca cualquier persona, ¿verdad? Yo te lo digo con el mayor respeto. Hay criterios científicos y médicos que provocan casos de mala práctica por montones en Puerto Rico, por montones. ¿Usted cree que debe permitirse que sea el criterio médico el que determine la viabilidad? Te acabo de decir que yo creo que son viables desde que se fecunda. Hay unas circunstancias que la propia jurisprudencia y la propia legislación examina, ¿verdad? Y sugiere y plantea sobre si pone en riesgo la vida de la madre o de la criatura. Y todos esos criterios hay que examinarlos, por supuesto que hay que tomarlos en consideración. Se toman en consideración. Pero decirle a todo el mundo es el criterio del médico y se acabó. No, eso no es, tampoco eso es tan absoluto como quisieran ellos plantearlo. Y entonces, ¿qué es lo que establece el umbral de 22 semanas? Porque usted nos dice que la viabilidad es desde la fecundación. ¿Por qué establecemos esa frontera de 22? Como te expliqué, esto ajusta a lo que ha sido la experiencia, no tan solo en los casos donde se practican, sino también en la jurisprudencia que se ha discutido sobre este tema. ¿Usted cree que debe haber espacio para enmendarlo o ese texto es el que va y punto? Bueno, todos los proyectos tienen espacio para enmendarlo. A los proponentes les pueden agregar unas enmiendas, a otros no. Yo lo reduciría a las 22 semanas. ¿Usted reduciría a las 22 semanas? ¿A cuánto la pondría, por ejemplo, si estuviera en su yo creo que hay vida y viabilidad desde que se fecunda. Esa es mi opinión. ¿Usted los prohibiría? Yo los prohibiría definitivamente. Yo no creo en el aborto. Vale, así que, senador, ¿se van a realizar comenzando cuándo? No presido yo la comisión. Cuando yo estaba presidiendo el Senado, hicimos múltiples vistas y se recibieron cerca de 14,000 reacciones a los dos proyectos. Así que yo espero que sea lo antes posible, que sea lo más amplio y lo más extenso posible.
Por otra parte, antes de concluir, aprovecho para preguntarle, precisamente la semana pasada, el presidente del Senado estaba anunciando que le pedía al gobernador el retiro de la designación del juez Díaz Reverón. ¿Qué le parece la determinación? No creo que haya dicho cuál es el criterio. O sea, no ha dicho que incapacita al juez Díaz Reverón. Ni lo ha discutido con ustedes tampoco. Me parece que es un criterio político, ¿verdad? Me parece que están juzgándolo por quién es su cónyuge, más que por quiénes son sus méritos. La Oficina de Administración de Tribunales ha evaluado el desempeño del juez Díaz Reverón con excelencia. Él no tiene control sobre eso. De hecho, las evaluaciones las hacen consultando a los abogados, a los jueces y a los pares del juez, de ese juez, ¿verdad? Y él no tiene información ni se entera de cómo esa gente lo evaluó. Y las evaluaciones fueron positivas, así que no hay ninguna razón, digamos, jurídica, académica, ética, moral, profesional o legal que lo incapacite. Es sencillamente un criterio político. En ese mismo informe, senador, se habla sobre este famoso incidente del carro y allí hay declaraciones juradas de personas que apuntan a que Díaz Reverón habría mentido al haber negado que intervino. De hecho, dice este informe, dice que el hombre le dijo, no digas quién te consiguió la reunión. Y efectivamente le consiguió la reunión con el ayudante de la gobernadora. El asunto del vehículo, él lo contestó allí, en las vistas públicas, el juez Díaz Reverón. Y el propio presidente del Senado dijo, en el récord público consta, que estaba satisfecho con las respuestas que le habían dado. La vista fue extensa, todos los senadores y senadoras que quisieron preguntarle le preguntaron. Entonces, mientras lo tenían allí sentado de frente para preguntarle, pues no aparecieron los papeles, o no aparecieron los testigos. Sí hay declaraciones juradas diciendo lo contrario, que no intervino. Esas sí se mostraron allí. Y ningún senador, ningún investigador de la comisión, nadie, absolutamente nadie, allí, cuando Díaz Reverón estaba en la vista pública frente a los senadores de todos los partidos, presentó ninguna evidencia. Y el presidente del Senado dijo, para el récord, José Luis Dalmau, que había contestado Díaz Reverón a satisfacción total del propio presidente del Senado. Así que esos son los hechos, ¿verdad? Bueno, se nos acaba el tiempo. Gracias, senador, por estar con nosotros aquí. ¿Cómo no? Gracias a ti. Nos acompaña a esta hora el representante popular Ángel Matos. Buenos días, representante. ¿Cómo está? Buenos días para ti, Julio, y la familia del 1320. Gracias por acompañarnos. Bueno, representante, varias cosas. Primero, para agarrarlo por donde lo dejaba el senador Tomás Rivera Schatz, ¿usted está a favor o está en contra del 693? Bueno, ciertamente complace mucho que, ¿verdad?, luego de haberse con tanta conmoción anunciado el miércoles pasado que esto había sido aprobado, cuando realmente había sido aprobado en comisión, y en un tema tan álgido y que tanto divide el país, que se haya logrado un detente para que se celebren las vistas públicas, que si no se iban a celebrar en el Senado, definitivamente se iban a celebrar en la Cámara. El tema del aborto en Puerto Rico es un tema que levanta muchísimas pasiones, como hemos visto en los pasados 4 días, y me complace que se tendrá un proceso de vistas públicas. ¿Y usted ya tiene su mente hecha sobre este tema o no? Bueno, lo que sucede es que en mi posición particular yo creo que todos los gobiernos deben tener una práctica clínica de terminación de embarazo regulado por el Estado, como lo está en Puerto Rico, con el reglamento 7564, ¿verdad?, que desde el 2005 regula lo que es la operación de centros de terminación de embarazo en la isla. Y claro está, con Puerto Rico versus Mendoza y Roe versus Wade habíamos atendido el tema del aborto en Puerto Rico hasta que sale el 693, que nadie lo tenía en el radar. Cuando empieza a salir la estadística, por ejemplo, cuántas terminaciones de embarazo después de la semana 22 ocurren en Puerto Rico y que el Departamento de Salud te diga 0, pues a veces uno se pregunta si el proyecto pues tenía la urgencia y la necesidad. Hay un problema que atender, porque conversando con los médicos y con grupos de mujeres dicen es que aquí no se realizan abortos desde la semana 22 porque no se hacen en las clínicas. Es una decisión del doctor en un hospital. Ciertamente, Julio, la respuesta es no. O sea, a veces, ¿verdad? Porque las legislaturas existen, pues para representar al país para sus necesidades de día a día, para crear o enmendar leyes o atemperarlas al siglo XXI, pero ciertamente esta discusión, mira que si es
tan fuera de los temas de diario en la isla, que cuando yo me doy a la tarea de buscar las propuestas de planes de gobierno, Popular, PNP, PIB, hasta Victoria Ciudadana, porque no encontré el de dignidad, la palabra aborto no aparece. O sea que si no es algo que tú prometes que vas a actuar, pues así de fuera de espectro está. Claro. ¿Usted cree que su presidente de partido se metió en un asunto que no tiene que haberse metido? Bueno, ciertamente el pasado jueves, cuando este tema él lo atiende en conferencia de prensa, luego de atender la suspensión 2 veces del alcalde de Mayagüez y obviamente de su presidencia de comité municipal, pues yo he dialogado con José Luis. Una cosa es respetar su opinión personal, otra cosa era el momentum de hablar sobre esta medida. Bien, bueno, dicho eso, usted está proponiendo suspender el cobro de los peajes por 4 meses. Cuéntenos. Bueno, Julio, el gobierno ya fracasó en un primer intento de bajar el costo de la gasolina inyectando $200 millones de la reserva de emergencia, ¿verdad?, al Fondo General para poder paliar los costos de la luz, en este caso el combustible. Hoy se van a ver todos los proyectos de eliminación de cruditas y ciertamente el efecto por tanque lleno puede promediar los 5, los 10, los $15 a la semana versus hasta $400 mensuales que hay ciudadanos que pagan en peaje. Pues si no podemos bajar el costo del combustible, el gobernador mediante orden de emergencia, como se hace en los huracanes, pues puede suspenderle el cobro de los peajes por 1 o 2 meses y se le puede dar un verdadero alivio a la gente, porque la gasolina no va a bajar. Oiga, ¿y usted cree que la Junta va a decir que sí? Porque la Junta cada vez que se cortan recaudos dice, no señor, por lo está muy menos bonita la idea, pero aquí no. Pero con las órdenes de emergencia, hasta ahora la Junta ha podido trabajar con el gobierno y me parece que es el mecanismo. Como no, bueno, representante, le agradezco el tiempo. Gracias como siempre por estar con nosotros. Buenos días, Julio. Nos acompaña a esta hora la fiscal Jessica Correa González, jefa de fiscales del Departamento de Justicia de Puerto Rico. Buenos días. Buenos días a usted y a todos los radioescuchas. Gracias, fiscal. Cuéntenos, ayer se entregó, no sé si el término entregarse es el correcto, pero se presentó ante la fiscalía uno de los sospechosos y allí se le arrestó. ¿Estas 3 personas van a ser objeto de erradicación de cargos? Sí, como usted bien dice, lo que pasa es ya el Ministerio Público se prestaba a radicar los cargos. 2 estaban bajo custodia de la policía, faltaba un tercero que no había sido localizado. No obstante, ya cuando la fiscal se encontraba para entrar a presentarse ante el juez, hubo una llamada de que este caballero interesaba entregarse, ¿verdad?, para que no pesara una orden de arresto por haberse erradicado cargos en ausencia. Pues el Ministerio Público, cumpliendo con el derecho vigente, pues esperó que él llegara a sala de investigaciones, entonces estuviera presente en el proceso de regla 6, pero ya el Ministerio Público radicó cargos en contra de los 3. A los 3 ya están radicados. ¿Cuáles son los cargos específicos, fiscal? Sí, se radicaron artículos de tentativa de asesinato del Código Penal, artículos 6.05, 6.09, 6.14 y 6.22 de la Ley de Armas, y a uno de los imputados que se le radicó un artículo 5.07 de la Ley 22. ¿Estas personas tienen expediente criminal, fiscal? No, ninguno tiene expediente récord criminal, como dice, récord de que ya haya sido procesado y encontrado culpable más allá de razonable. No tienen. ¿Y nunca han sido sospechosos de algún evento criminal? A uno sí había tenido un proceso en el 2019, hubo una determinación de no causa, así que esa persona no fue encontrado más allá de razonable, así que eso no cuenta como antecedente penal. Claro, no hubo un procesamiento ni erradicación de cargos, así que no existe tal récord. ¿Ese caso en particular era sobre qué tema? ¿Narcotráfico? La querella del 2019 sí era unas agresiones en cuanto a unos agentes de drogas. Contra unos agentes de drogas. Agresiones contra agentes de drogas, claro. Sí, una tentativa. El artículo que fue radicado en aquel momento era una tentativa de asesinato también en contra de unos agentes de drogas San Juan, si no me equivoco. Pero en aquel caso se cayó. Sí, en ese caso se celebró una vista preliminar, hubo unos conflictos de prueba, hubo una determinación de no causa, y pues entonces ese caso murió ahí. Como decimos nosotros, se acabó, no hubo causa y no se pudo continuar. En este caso estamos hablando de cuál de los 3 imputados, fiscal.
En el caso de Pedro Nieves. Pedro Nieves. Ahora bien, el hecho de que todavía no sabemos el escenario final de este policía y esperamos que efectivamente salga bien de este proceso. A esa plegaria nos unimos todos, evidentemente, y el país está al unísono con ese asunto. No obstante, si el desenlace fuera distinto, el escenario se complica, ¿no?, para estas personas, evidentemente. Sí, como usted dice, nosotros también, ¿verdad? Nosotros tuvimos la oportunidad de ayer estar compartiendo con los compañeros de la gente de Waldemar Burgos. Nosotros confiamos y estamos confiados en que Dios obrará y que este muchacho podrá salir, ¿verdad?, caminando por sus pies del hospital. Esa es la esperanza que tenemos todos. Hasta el momento, lo que teníamos era una tentativa de asesinato. Si pasase algo que se complica y el resultado sería, pues entonces el Ministerio Público tomará las medidas necesarias, pero como todo Puerto Rico, nosotros también estamos confiados que la gente de Burgos va a salir bien de todo esto. ¿Teme usted, fiscal, que el proceso se vea afectado en el caso de este tercer sospechoso que ayer se presentó a la Fiscalía, se vea afectado por el proceso que dio paso a su arresto e intervención? Porque el abogado estaba levantando la bandera de que había sido un arresto irregular e ilegal, utilizó el término ilegal a referirse de ese arresto en momentos en que él dice, mira, no había ninguna orden de arresto en el momento en el que lo arrestaron. Él vino a una cita en el tribunal y lo arrestaron y no lo dejaron ni siquiera entrar. Ok, yo quería aclarar porque aunque yo no estuve presente cuando yo estaba en el tribunal con la fiscal, yo no estuve presente cuando ocurrió el evento. Esta persona no estaba citada. Esta persona, la policía la llevaba buscando un día y medio, casi 2 días prácticamente. Así que el Ministerio Público hizo todas las gestiones que requería para poder radicar el cargo en ausencia. Y por eso, o sea, la fiscal ya había expedido una boleta autorizando la radicación de cargos en ausencia. Una vez esto salió por todos los medios, debo entender que este caballero pudo conocer que el Ministerio Público le iba a radicar cargos de ausencia y por eso es que hacen los acercamientos para entregarse. O sea, no había ninguna situación. Y una vez esta persona llega allí, la policía hizo el protocolo que ellos hacen de poner a una persona bajo custodia, leerle las advertencias y llevarlo ante el tribunal. Pero en el momento en el que se le interviene y se le arresta, ¿ya había una orden de arresto? No había una orden de arresto, pero la policía, la regla 11 de procedimiento criminal dispone cuando una persona puede hacer un arresto sin orden. Se había cometido un delito, esta persona había cometido el delito y la policía lo estaba buscando para arrestarlo y llevarlo inmediatamente ante un tribunal y presentar los cargos que tenía el Ministerio Público. Pero no estaba citado. Él estaba presto a radicársele cargos en ausencia, como la ley provee que el Ministerio puede hacerlos con las debidas diligencias de conseguir a la persona. O sea que no hubo aquí, fiscal, y disculpe que le interrumpa, no hubo aquí, establece el Ministerio Público, ninguna irregularidad, ninguna ilegalidad que pueda afectar el transcurso de este proceso. No, los protocolos que tiene, yo no les puedo hablar de los protocolos que tiene la policía en cuanto a la custodia que tenga que tener de las personas, ¿verdad? Aquí, esta persona tenía una boleta de radicación, cargos en ausencia y, como le digo, la fiscal iba a entrar con el tribunal, hubo una llamada a mi celular, porque me llamaron directamente a mí, de que él se quería entregar. Y ahí el Ministerio Público, cumpliendo con el debido proceso de ley, de que una persona debe estar, ¿verdad?, cuando no le radica cargos para ejercer los derechos que le corresponden, pues esperó, se le notificó al juez que esta persona le interesaba entregarse y por eso se esperó la radicación de cargos. Nosotros esperamos prácticamente como unos 45 minutos para que esta persona llegara. Ese procedimiento que se dio de que se le dio las advertencias y se le puso bajo arresto, eso es un procedimiento de la policía, que por eso le digo, o sea, el comisionado estaría en mejor posición, pero eso es lo que establece, se puso bajo custodia, se llevó se le tomaron los datos y todo el proceso que lleva a la radicación de cargos y estuvo acompañado de su abogado en el proceso de erradicación de cargos. ¿Cómo no? Bueno, fiscal, le agradezco el tiempo. Gracias por estar con nosotros aquí en Radio Isla 1320. Muchos saludos. Buenos días. Nos acompaña Fabiola Cruz, epidemióloga y creadora del programa de rastreo municipal del Gobierno de Puerto Rico. Buenos días, Fabiola, ¿cómo estás? Saludos, Julio, buen día, todo bien, gracias a Dios, y espero que todos los que nos escuchan también. Qué bueno saludarte. ¿Cómo está todo? Me imagino que ajorada con los estudios y todo lo demás, ¿no? Sí, ya terminando este segundo año de medicina, así que vamos en camino.
Así es, gracias por sacar un ratito para conversar con nosotros. La gente confía mucho en tu criterio, por lo tanto siempre insistimos en conversar un ratito contigo. ¿Cómo evaluamos estos números, Fabiola? Porque como decíamos hace un rato, y nos dice en Twitter Luis Santana, nos cuestiona que cuál es el issue, porque hay pocas hospitalizaciones y muertes. Sí, hay pocas hospitalizaciones y muertes, pero hay una tasa de positividad que va en incremento. ¿Cómo evaluamos este escenario? Pues mira, yo creo que es un concepto de salud pública a nivel poblacional mirando hacia el futuro. Obviamente nosotros hemos logrado reducir hospitalizaciones, hemos logrado reducir muertes con los tratamientos que tenemos también, con las vacunas disponibles, pero ¿qué nos espera a largo plazo con las infecciones por COVID? Pues nos espera una población con menos calidad de vida, nos espera una población con más enfermedades cardiovasculares, con más diabetes, con lo que tenemos enfermedades neurológicas, obesidad, entre otros factores que ya poco a poco, ¿verdad? Con los estudios a través del tiempo que hemos comenzado esta pandemia, pues ya se comienza a ver estos efectos a largo plazo. Así que es una cuestión de que no es de pánico, no es de miedo, sino de que vamos aumentando positividad. Ya conocemos, ¿verdad?, estos ciclos de COVID un poquito más. Una vez aumenta la positividad, importante utilizar esa mascarilla para prevenir también infecciones, ¿verdad? Porque de nada, es un poquito abstracto verlo hacia el futuro, cómo esto va a tener esas repercusiones. Así que nosotros como profesionales, pues nuestra línea de educación es que también podamos ver a largo plazo estos efectos. Por ahora mi recomendación mayor, Julio, es esa mascarilla. El uso de la mascarilla es bien importante. De nada nos sirve estar todos completamente vacunados y permitir unos niveles de infección sumamente altos como lo que pasó con Omicron en enero, ¿verdad? Aquí en Puerto Rico. Así que nada, es cuestión de acción. Ya nosotros conocemos las medidas. ¿Y la vacuna la vamos a usarla en qué escenarios, Fabiola? Porque yo creo que todos hemos pecado un poco de relajarnos con el tema de la mascarilla. Y hay gente que dice, es que yo estoy vacunado. Y, por ejemplo, en espacios cerrados y abiertos, pues no usa mascarilla. ¿Cuál es tu recomendación? Mi recomendación es espacios cerrados, espacios también donde haya muchas personas, multitudes, espacios abiertos también donde haya muchas personas. Es necesario que se tenga. Los efectos a largo plazo, para que las personas estén conscientes de esto, se presentan con o sin vacunación, que es bien importante que estemos claros de este otro lado. Obviamente con la vacunación reducimos lo que son las hospitalizaciones y muertes, que es otra carga inmediata que se le da al sistema de salud, pero a nivel de largo plazo, pues entonces, ¿cómo controlamos esas infecciones? Pues tiene que ser con el uso de la mascarilla, porque ya sabemos que la vacuna, aunque ayuda a disminuir un poco el periodo en el que estás infeccioso, pues no necesariamente previene que te infectes, y eso es lo que precisamente es un factor de riesgo. Así que esos espacios cerrados y espacios cerrados o abiertos donde tengamos muchas personas, los gimnasios utilicen la mascarilla. Siempre me gusta recalcarlo mucho. Yo voy al gimnasio, uso la mascarilla, en un espacio cerrado. Iglesias igualmente, que tengamos esa mascarilla. Las escuelas, estoy consciente que el gobierno todavía tiene, ¿verdad?, el uso de las mascarillas en las escuelas. Así que un poquito más de lo que nosotros conocemos. Importante eso que nos dices, porque no se nos olvida, cosa que también pasa en el caso de la vacuna de la influenza, que probablemente, por lo que hemos estado viendo, ¿verdad?, esto se ha confirmado que aminora los síntomas y el periodo en el que uno tiene la enfermedad, digamos, activa, no sé si es el término correcto, pero no evita que nos contagiemos. Es correcto, así mismo. Entonces, pues precisamente, Julio, el factor de riesgo para desarrollar el futuro a largo plazo, y esto lo repito muchas veces para que lo entendamos, es el habernos infectado. Con la vacuna logramos prevenir ese impacto inmediato, que es esa hospitalización, esa muerte, esa severidad de la enfermedad, pero a largo plazo, ¿qué es la mejor herramienta que tenemos? El uso de la mascarilla, porque entonces nos ayuda también a prevenir, que no es un 100%, pero nosotros vamos apostando, ¿verdad?, a tener las mejores herramientas para entonces enfrentar esto. Y es cuestión de, gracias a lo que ustedes están haciendo, llevar la comunicación cuando comienzan a aumentar los casos,
para que ahora mismo, que todavía que está en un 8%, pues vamos a comenzar a utilizar esa mascarilla, porque aparte de eliminar lo que es a largo plazo esas repercusiones, pues también podemos prevenir que ese aumento de casos entonces se dé. Fabiola, y amigos, estamos conversando con la epidemióloga Fabiola Cruz. ¿Cómo explicamos? Porque mucha gente dice, se están inventando los números de la positividad, porque yo no veo a nadie en el hospital y yo no veo a nadie muriendo. Los números dicen que la gente no está muriendo. ¿Cómo podemos explicar desde el punto de vista científico, por una parte, un incremento constante en la tasa de positividad y por otra, hay 0 muertes o muertes muy escasas y hospitalizaciones mínimas? ¿Cómo se explica esa dualidad? Sencillo, simplemente el uso de la vacuna, ¿verdad? En Puerto Rico tenemos una población que está altamente vacunada, que no nos debemos confiar porque a medida que va pasando el tiempo, esa inmunidad va disminuyendo, lo hemos dicho muchas veces, y tenemos que mantenernos al día. Así, pero realmente eso es lo que ahora mismo está ayudando a que no lleguemos tantas personas al hospital ni estemos reportando tantas muertes. Igualmente, la presencia de lo que son los anticuerpos monoclonales, actualmente tenemos 2 anticuerpos monoclonales para lo que es esta variante de Omicron. Y yo creo que, fíjate, Julio, a pesar de todo, en este tiempo yo he visto muchos puertorriqueños que todavía continúan utilizando la mascarilla en lugares, o sea que hay un soporte también en la población que mantiene todavía medidas de prevención a pesar de que los niveles estaban bastante bajos. Yo creo que es una combinación de esas 3 cosas que nos ayuda a evitar tener tantas muertes. Pero ¿por qué razón no nos podemos dejar ahora mismo llevar por eso? Porque los casos están en aumento y ya vimos lo que pasó con Omicron, ya vimos lo que pasó en este pasado año, que a pesar de tener vacunaciones, precisamente fue el año que más registró muertes en comparación con el primer año, el 2021, ¿verdad? Y hospitalizaciones igual, y rompimos yo creo que todos los récords, y es por la cantidad de infecciones que logramos, que nosotros permitimos que se dieran en Puerto Rico, no necesariamente porque el virus fuera más severo a nivel individual. Sí fue severo a nivel de población, porque al tener tantas personas contagiadas, pues definitivamente nos carga un poco el sistema. Así que es cuestión de tener responsabilidad ahora. Utilizar la mascarilla no es nada muy complejo, ¿verdad? No, ya llevamos 2 años haciéndolo, ¿no? Y aquellas personas que están vulnerables, ponerse su dosis de vacuna. Todavía hay gente que cuestiona la existencia del virus, Fabiola. Hay gente que dice, eso es un invento. ¿Qué dices tú a las personas que nos están escuchando que piensen así? No, definitivamente no podemos dar más pruebas de lo que ha pasado en estos pasados 2 años. Como no, bueno, Fabiola, te agradezco el tiempo, Te agradezco el tiempo, gracias por estar con nosotros. El Partido Demócrata ha asumido una postura a nivel local. Nos acompaña a esta hora Charlie Rodríguez, presidente de ese partido aquí en Puerto Rico. Buenos días, don Charlie, ¿cómo está? Buenos días, Julio, un placer saludarte a ti y a todo tu red de audiencia. Gracias por estar con nosotros, hace mucho que no conversábamos. Bueno, don Charlie, este asunto me parece que es uno que trasciende el tema de las barreras de los partidos políticos. Hay gente a favor y en contra en todos los partidos, etcétera, por lo menos en los partidos locales. Vemos que este proyecto, por ejemplo, es un proyecto tripartita, o por lo menos con personas de 3 partidos políticos locales. Así que las controversias típicas de si se es popular, PNP, independentista, pues aquí tienen, por lo visto, poco que ver. En el caso del Partido Demócrata, ¿cuál es la posición, ya dejando a un lado los partidos locales, cuál es la posición del demócrata? Bueno, nuestra posición es que no se debe intervenir con el derecho de una mujer decidir sobre su salud reproductiva. En ese sentido, ella tiene un derecho conforme se ha establecido a través de la determinación del caso de Roe versus Wade y los casos que localmente en Puerto Rico han validado esa determinación a nivel nacional federal, que la mujer tiene el derecho a decidir si desea o no un embarazo, y que en la medida que el Estado intervenga con ese derecho, haciendo prácticamente difícil que lo pueda realizar, pues eso no está autorizado. Eso está contrario al derecho de la privacidad, un derecho constitucional que tiene una mujer.
En ese sentido, ¿cuál es? Sabemos que hay una relación estrecha del Partido Demócrata con líderes políticos del Partido Popular y el PNP a nivel local. ¿Ustedes se han comunicado con los integrantes del ala demócrata de esos partidos a nivel local para reiterarles esa postura del Partido Demócrata? Nosotros entendíamos que era necesario anunciar nuestra postura y una vez anunciada formalmente, entonces iniciar las conversaciones con miembros del Senado que puedan ser militantes o simpatizantes con el Partido Demócrata Nacional. Así que el primer paso era establecer claramente nuestra posición. Y nuestra posición es que estamos de una forma clara y firme en contra del proyecto del Senado 693, porque pretende intervenir con ese derecho que le es reconocido a la mujer y que es un derecho de privacidad que ha sido también adoptado por el Tribunal Supremo de Puerto Rico. Usted, además de demócrata, es nuevo progresista de toda la vida. ¿El Partido Nuevo Progresista tiene a nivel local una posición particular, digamos, en su plataforma de gobierno para regular aún más el aborto? O sea, ¿eso fue una promesa de campaña? Cuéntenos. Del programa de gobierno del Partido No Progresista no se desprende ninguna posición sobre este particular, de ahí que los miembros del PNP pues están en libertad de votar como entiendan, ¿verdad? Porque no hay una postura formal en el programa de gobierno del PNP, por lo cual no hay una obligación de tener que votar de una forma u otra sobre un asunto de esta naturaleza. Y no hay ninguna promesa de campaña específica para atender el tema, digamos. No, y no fue un tema que se hubiera discutido, ¿verdad?, durante la campaña electoral. Yo no recuerdo instancia alguna en que eso se hubiera discutido. Y yo creo que la razón que no se discutía porque estaba ya claramente establecido de este derecho que tiene la mujer en estos asuntos. El problema es que esta legislación establece unos mecanismos que precisamente intervienen con ese derecho, ¿verdad? Requisitos como la documentación de que todos los procedimientos disponibles, la realización de sonogramas, la presencia de un segundo médico que pudiera constituir intervenciones que van a entorpecer, ¿verdad?, lo que sería la prestación de los servicios médicos que menciona el propio proyecto. O sea, en la medida en que el proyecto pone unas limitaciones y que puedan entorpecer que la mujer pueda ejercer su derecho, pues eso está contrario a las determinaciones que ha hecho tanto el Tribunal Supremo de los Estados Unidos y el Tribunal Supremo de Puerto Rico. ¿Y a qué usted atribuye el hecho de que varios legisladores, y esta discusión también se ha tenido en el contexto del Partido Popular Democrático, donde tampoco había ninguna promesa de campaña, ni ningún compromiso programático, ni mucho menos? ¿A qué usted atribuye, en el caso del Partido Popular, por ejemplo, muchos de los populares han dicho que les pareció un error que el partido se haya metido en el tema, precisamente por lo que acabamos de discutir? En el caso del PNP, ¿qué cree usted que motiva la participación como proponentes de algunos senadores del PNP en un proyecto sobre un tema, como usted ha dicho, que ni siquiera ni se discutió, ni es promesa de campaña, ni hay compromisos específicos? Bueno, pues precisamente, Julio, por el hecho de que no hay una postura establecida en el programa de gobierno del partido local, Partido No Progresista, pues permite que cada miembro del PNP pueda exponer y asumir una postura sobre este asunto. Y de ahí que tú tienes que hay unos senadores PNP que están apoyando, que son coautores de la medida, mientras que hay otros que optaron por no serlo, ¿verdad? Desconozco si optaron por no serlo porque no quisieron o porque no se les fue solicitado, ¿verdad? Pero lo cierto es que una vez un proyecto se presenta, cualquier miembro del Senado puede convertirse en un coautor, ¿verdad?, o suscribiente de la medida. Así que es por eso mismo, porque no hay nada claramente establecido, ¿verdad?, en el programa. Pero lo cierto es que este es un derecho, como yo digo, un derecho que está basado en el derecho a la privacidad que tiene la mujer y que realmente es un derecho ya reconocido. Y en la medida en que tú quieres limitar esos derechos, pues obviamente se tiene que coger de forma muy sospechosa la legislación presentada. Yo sé que cuando aquí se habló de un momento dado de reducir el derecho que tenían los trabajadores cuando se establecía un despido por razón injustificada, ¿verdad? Que se levantó por varias personas que estaban en contra de que se enmendara esa ley
de que ya había un derecho adquirido por los trabajadores, ¿verdad? En cuanto a la ley, ¿verdad? Y en ese sentido, pues yo planteo, ya hay un derecho adquirido con el asunto de la privacidad de la mujer poder determinar si se practica o no se practica un aborto en unas de las consideraciones. Fíjate que cuando aquí el proyecto establece de una forma categórica que todo concebido de 22 semanas debe considerarse viable, yo creo que esa es una determinación altamente sospechosa, porque puede haber unos casos donde inclusive pueda ser antes de 22 semanas, como puede haber también situaciones que sean después de 22 semanas. Y esta determinación de decir que es 22 semanas, pues yo creo que realmente hace sospechoso las intenciones que pueda haber, que realmente es de intervenir con un derecho que tiene la mujer. Así que hay unas contradicciones en el proyecto, que sin duda alguna lo que van a hacer es entorpecer un derecho que ya tiene adquirido la mujer. De hecho, don Rivera Schatz, al plantearle esto que dicen los expertos, los médicos, el colegio médico, los neonatólogos, sobre la viabilidad y la definición que propone la medida, él dice pues que esa es la opinión de los médicos y que es una opinión que puede ser guiada por un pago, decía él, y que él tiene derecho a opinar lo que quiera. Bueno, él tiene derecho a opinar lo que él desee, claro que sí. Y yo le reconozco el derecho que tiene, como tiene cualquier otra persona, de opinar sobre este asunto. Pero lo cierto es que en la medida en que cualquier determinación o disposición en un proyecto vaya dirigida a entorpecer, a obstaculizar el acceso que tenga a realizar su derecho de aborto una mujer, obviamente no puede ser admitido. Y de hecho los tribunales federales en el pasado han dicho, sí, el Estado tiene un derecho a poder intervenir, pero ese derecho a intervenir no puede llegar al punto de obstaculizar, de impedir que la mujer pueda ejercer su derecho. ¿Cómo no? Gracias, don Charlie, por haber estado con nosotros. Muchos saludos. Siempre un placer. Buen día. Nos acompaña a esta hora el representante encargado de este proceso de vistas, Edgardo Feliciano. Buenos días, representante. ¿Cómo está? Buenos días las escuchas en la mañana de hoy. Gracias por acompañarnos. Bueno, representante, para retomarlo donde lo dejamos el viernes, en algún momento de la mañana de hoy o durante el fin de semana, Recursos Naturales presentó los documentos del expediente de este caso. Negativo. Hasta el momento no presentó nada. Nosotros el viernes le escuchamos una carta a la secretaria interina, igual como a OPE, que los dos habían señalado previamente que no iban a asistir a la vista, donde le excusamos la carta exigiéndole que vinieran a comparecer en el día de hoy. Si no, la Constitución, ¿verdad?, nos da la facultad a nosotros como cuerpo de hacer investigaciones a la rama ejecutiva. Así que de ellos no venir en el día de hoy, vamos a estar sometiendo en la tarde un recurso al tribunal, so pena de desacato, para que ellos acudan y nos den la información que nosotros hemos solicitado. OCPE y Recursos Naturales, dice usted que no van a ir a la pista o que habían anticipado que no iban a acudir. Ellos habían anticipado que no venían que no iban a acudir. Nosotros el viernes, a través del presidente, le cruzamos una carta también de presidencia junto con la Comisión de Recursos Naturales, exigiéndole la comparecencia en la mañana de hoy. Pero ¿cómo es eso? O sea, yo puedo hacer una vista pública con el poder que tiene la legislatura, citar a una agencia y la agencia decir, pues no, yo no voy. Es lamentable que ambas agencias, igual que el negociado de la policía, que le pedimos un requerimiento de información, las tres agencias ¿cómo le digo? Se ocultan la información, quieren ocultar la información a través de aparentemente un subterfugio, que ya hay una investigación de justicia corriendo, pero es raro que ya justicia nos entregó a nosotros 2 expedientes de todo el caso de Bahía Jobo de Salinas. ¿Cómo entonces estas agencias dicen que porque hay una investigación de recursos de justicia y justicia nos da los expedientes? Ah, claro, o sea que ellos dicen, yo no voy porque justicia está investigando, pero justicia, el que está investigando, va a ir a la vista o entrega el expediente. Ya nos entregó desde el jueves, tenía hasta el viernes y ya el jueves nos entregó el expediente. El expediente que es el que supuestamente compromete a la policía, a OCPE y a Recursos Naturales. Exacto. ¿Usted cree que esto es casualidad, que todas las agencias que responden al Ejecutivo estén diciendo que no van a acudir a la vista? Bueno, todas estas agencias
es lamentable que se afanen a que hay una vista ya corriendo un caso en justicia, cuando el mismo justicia nos entrega a nosotros los requerimientos de información. No sé qué quieren ocultarle al pueblo, y nosotros, esta comisión es una comisión seria, comisión de rincón, que vamos a ir hasta la última consecuencia y señalar al que el que lo hizo mal, que pague. Para recordar un poco lo que pasó el viernes, habíamos estado bajo la idea de que Machargo o la agencia había confirmado que iban a presentar los documentos antes del mediodía. ¿Eso es correcto? ¿En algún momento se le hizo esa representación? En algún momento, sí, durante el día hubo una comunicación de recursos naturales con mi oficina que iban a entregar el expediente antes del mediodía. Después volvieron a llamar... ¿Eso se lo dijo quién? El licenciado Acosta. El licenciado Acosta. ¿Y el licenciado Acosta es quién? Volvió el de la División Legal de Recursos Naturales. El licenciado Acosta de la División Legal de Recursos Naturales le dijo a ustedes que iban a entregar los documentos. Al mediodía. Después vuelven a dar una comunicación que a las 2 de la tarde. Y después de las 2 de la tarde no supimos más de ellos hasta el día de hoy. Y poquito después renunció Machargo. ¿Usted cree que es casualidad que no se entreguen los documentos y renuncia Machargo? Él siempre nos dejó saber que había algo que no le cuadraba. ¿Qué les dijo que no le cuadraba? Licenciado Acosta nos dijo no, que estaban sacando copias, pero cuando subían del expediente no veía movimiento. O sea que quizás él estaba ajeno a lo que estaba pasando, pero quizás ya en ese momento ya había una información interna de que él iba a renunciar, y por eso quizás no nos hicieron llegar los documentos. O sea que el propio licenciado Acosta le dijo que había algo raro. Que había algo raro. Y tan raro que el licenciado Machargo renunció. Correcto. Así que en el día de hoy, ¿ustedes esperan a quiénes en esta vista pública? Bueno, en el día de hoy estaba citado la OPE, Recursos Naturales, Luma y Acueducto. ¿Y Luma confirmó? Confirmó. Estaba esperando que el presidente firmara el documento, pero no estaba en Puerto Rico, pero nos lo iba a hacer llegar hoy. Es que el pueblo de Puerto Rico, vamos a ver quién representante, que le iban a hacer llegar ¿qué documento? Los requerimientos de información y la comparecencia de él en la mañana de hoy. Ok, ¿y va a acudir alguien de Luma? ¿Le han confirmado? Se supone que el presidente de Luma o un ayudante de él va a llegar aquí en la mañana de hoy. O sea que sí, hay una confirmación de Luma Energy. Correcto. ¿Cómo no? Bueno, pues le agradezco el tiempo, representante. Gracias por estar con nosotros aquí en Pegaso. ¿A qué hora es la vista? A las 10 de la mañana, así que les exhorto a que estén pendientes a esta importante vista, porque queremos que el pueblo conozca quiénes fueron las personas responsables de esa masacre ambiental en la Bahía Jobo de Salinas. Cómo no. Bueno, representante, nuevamente gracias por estar con nosotros aquí en Pegados en la Mañana. Muchos saludos. A sus órdenes.